Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes como de costumbre aquí en nuestro programa Un Café en el Congreso y con una súper invitada especial que nos trajo un café de Fonseca, Guajira. Se trata precisamente de la comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la presidenta, la doctora Sista Zúñiga Lindao, Guajira, más exactamente de Uribia, la capital indígena de Colombia. Doctora Sista, bienvenida a nuestro programa Un Café en el Congreso. Gracias a ti, Edgar, por esta invitación y sobre todo por la amabilidad acá en Un Café en el Congreso. Bueno, este café, debo decirlo, es de La Guajira. La gente no sabía que en La Guajira también siembran café. ¿Cómo es esa historia donde también se siembra café en la parte norte de Colombia? Se siembra café en La Guajira, especialmente en la parte sur, que es, digamos, como más montañosa, que es un clima mucho más fresco, más suave, digamos, en la zona de Fonseca, de Urumita, de San Juan del Cesar. En mi tierra, exactamente en Uribia, no se siembra café por la dificultad en el clima. Tenemos un clima bastante desértico y en esa zona cafetera, en esa zona no se siembra café como tal. Bueno, ¿cómo es que una Guajira, más exactamente de Uribia, donde uno va a La Guajira, que además es lindísimo ir a La Guajira, y cuando uno llega a Uribia ve la capital indígena, porque todas las indígenas con su manta guajira, como una indígena, digamos, si podemos llamar así, porque tú eres guayú, Sí, soy guayú. tú eres guayú, ¿cómo una indígena guayú llega a ser la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil? Bueno, esa es una historia bastante larga que te la voy a resumir un poco. Sí, nací en Uribia, Guajira. Creo que orgullosamente de Uribia es la tierra que me da la identidad de lo que hoy soy como mujer. Tú lo has dicho, las mujeres guayú tenemos una templanza, una fuerza, una identidad que nos caracteriza, creo que a todas. Yo estudié en Uribia mi primaria, parte de mi bachillerato, en la Escuela Normal Nacional Indígena, en el Internado Indígena San José, en Uribia. Luego pasé a Riohacha, ahí hay una anécdota muy bonita, porque no pude seguir estudiando en Uribia al lado de mis papás y de mi familia, de mis hermanos, porque no me aceptaban en el colegio porque era muy chiquita. Tenía tan solo 9 años para empezar a hacer la pedagogía a los demás niños de la institución educativa como está planteado en las escuelas normales. Entonces debí mudarme hacia Riohacha, estudiar en Riohacha en la Divina Pastora, donde me gradué en el año 1994. Y pues bueno, después de surtir el resto de mi bachillerato, me mudé a Medellín. En Medellín estudié mi carrera profesional, yo soy abogada, estudié en la Universidad Autónoma de Medellín y volví a La Guajira. En La Guajira fui personera municipal y siendo personera municipal conocí a quien hoy es mi esposo, que me trajo a vivir a Bogotá. Pero bueno, Esa es la primera no se me parte. adelante un poquitico porque yo quisiera que nos contara un poquitico qué profesor le marcó la vida de forma positiva en la primaria, Sí. por ejemplo, en Uribia. Pues hay muchos porque yo creo que todos nos dejan como un poco de su esencia. Nosotros como seres humanos y sobre todo en esa cultura indígena siempre tenemos algo y alguien que nos marca. Digamos, yo te puedo mencionar a la señora Chelita, a la profesora María Cis, a la profesora Blasina, a Manuela, que son quienes estuvieron formándome en lo que fue el inicio y el cimiento de mi educación. Sin embargo, la confianza y la espiritualidad que nos entregaron hermanas como la hermana Alcira y la hermana Noelia, yo creo que eso es indescriptible, eso no se compara con absolutamente nada de lo que te puede brindar un docente, esa formación espiritual, ese cariño por lo propio, por la esencia y además el amor hacia Dios fue indispensable para mi Bueno, formación. ¿y qué recuerda de su infancia? Muchas cosas ¿Muy de... traviesa además o no? No tanto. No, yo más bien era ¿Juiciosa? juiciosa. Yo más bien era ¿Pero en juiciosa. serio, de verdad? Sí, de verdad que sí. Eso lo pueden decir mis papás. Bueno, mi mamá ya falleció, pero mi papá sé que lo puede decir. Siempre fui muy juiciosa, muy disciplinada.
Creo que es una prueba de lo que soy en este momento. Siempre me recuerdo estudiando, siempre me recuerdo, digamos, en medio de documentos y revisando cosas. Siempre me soñaba como abogada, en reuniones, en mesas de trabajo, en juntas directivas. Y siempre fue en eso. Obviamente Uribia, un pueblo pequeño, sí está corriendo por las calles con los amigos. En esa época no habían pavimentos, entonces polvo por todos lados, tierra por todos lados, pero fue una niñez muy bonita. Creo que mis papás hicieron un esfuerzo bastante grande frente a nuestra educación y este es el momento en el que podemos ver el reflejo de ello. Pero feliz, toda una infancia feliz en realidad. ¿Y Muy cuántos feliz. hermanos? Somos 4 hermanos, yo soy la menor de ellos, 3 varones, solo yo, digamos, en este momento en la casa como mujer después del fallecimiento de mamá y con ellos, digamos que una relación extraordinaria, todos son profesionales. ¿Viven allá en Uribia? 2 de ellos viven en Uribia, son uno es odontólogo de profesión, Orlando, Luis es el niño consentido, aunque no es el menor, es el consentido de mi papá, trabaja en la alcaldía municipal y mi hermano mayor, Juan, que está trabajando en Medellín, es ingeniero de sistemas y trabaja con una multinacional. Ahora, diríamos que la consentida es la niña, porque pues la única mujer, Un poco. como llaman ustedes los guajiros, eres la pechichona. Sí, pues digamos que siempre como era la menor de la casa, la más cuidada, la más consentida, no puedo decir que la más querida porque el cariño es para todos, todos digamos tuvimos una excelente educación y excelente cuidado, sobre todo de mi mamá y de mi abuela paterna, de mis tíos que siempre fueron cuidadores principales en el hogar, pero sí, siempre yo siento que fui muy consentida, que fui muy bien criada, con unos valores y unos principios muy acentuados, sobre todo por mi mamá, pero muy consentida. Bueno, la cultura guayú es una cultura maravillosa, además a mí me fascina la organización de los indígenas guayú. Allí tienen unos procesos de línea de poder, digamos allí que es matriarcal. Cuéntenos un poquitico y cuéntenos a los colombianos cómo es esa línea de autoridad matriarcal, que no es el padre, digamos, el que lleva la rienda, sino la madre. Así es. La línea, el linaje guayú nos los da la mujer, la mamá. Si mi mamá es guayú, yo soy guayú, que es como mi caso especial, soy digamos, de la casta de Pieyú. Y mi papá es guajiro, más no es guayú. Si la línea, digamos, del linaje guayú fuese por mi papá y no por mi mamá, yo no podría decir que es guayú, que soy guayú. Es una, digamos, una línea materna. La mujer es la que lleva el liderazgo total en la casa, en el hogar, en las decisiones. A pesar de que la Guajira tiene una cultura machista, la mujer en la comunidad indígena guayú es la que lleva, digamos, las riendas por el matrilineal que hay, digamos, en ese sentido. O sea, la mujer guayú tiene que trabajar y el hombre descansar, más o menos. No, ya eso ha cambiado muchísimo, en Porque realidad. lo que uno Sí miraba era sí eso, se dio que el hombre era como en una máquina y la mujer trabajando. No, ha cambiado bastante la Sí. cultura en ese sentido. Antes se veía muchísimo eso, pero ya hay una colaboración permanente, igual hombres y mujeres, pujantes, trabajadores, que buscan sacar adelante sus familias con todas las dificultades que se presentan, sobre todo cuando hablamos de las rancherías, cuando estamos hablando de la zona rural del municipio, que es donde, digamos, más dificultades se presentan, sobre todo con el agua. Siguen con el problema del agua, no lo han podido resolver. ¿Y qué ha pasado? Pues hay muchos proyectos, yo escucho igual sin estar, digamos, en un espacio de gobierno, siempre escucho que hay varias propuestas, que se están dando diferentes proyectos, que se buscan soluciones, pero las soluciones en realidad no han sido efectivas. Tenemos proyectos para el río Ranchería, proyectos para la Alta Guajira, pero todas terminan siendo como paños de agua tibia frente a una problemática que deja de ser coyuntural para ser realmente estructural de la comunidad y frente al cual necesitamos son soluciones claras y prontas en realidad. Bueno, le invito a que se tome el café que viene hoy de Fonseca, Guajira, Así es. y continuamos luego en un café en el Claro Congreso. que sí, muchas gracias, Edgar.
Retomamos un café en el Congreso con nuestra invitada especial, la doctora Sista Zúñiga Lindao, Guajira, Guayú. Hoy ostenta la calidad de presidenta de la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿En qué momento, doctora Sista, de su niñez se imaginó ser abogada? Yo tengo referentes muy claros frente al derecho. Cuando viví en Riohacha, como te dije, pues me tocó irme hacia la capital y allá vivía donde mis tíos, donde Elvira Lindao y mi tío Límbano Díaz Pimienta, y él en ese momento era procurador regional. Para mí fue el primer y mejor referente de lo que es ejercer el derecho y de lo que es ostentar un cargo público. Desde ahí empezó mi cariño por el derecho, por las leyes, por el trabajo y el amor por lo público, porque siempre me fui encaminando por el derecho administrativo, por el asunto público, por el constitucional, las finanzas públicas. Nunca he salido de ese rol, pero desde ese momento que yo llegué a Riohacha y que comencé a estudiar y a vivir con mis tíos, a recibir, digamos, de ellos esa formación ya en leyes, fue el momento clave para decidir qué era lo que yo quería hacer para un futuro. Yo quiero ser abogada. Yo quiero ser abogada, o sea, para mí no hubo más opciones. Cuando entraba a las universidades, digamos, a presentarme o postularme para las universidades, decía, primera opción, abogada. Sí. Y segunda opción, abogada. Abogada. No hay más opciones. No había plan B. No había plan B, era bueno, abogada. La Guajira tiene tanto encanto, es una tierra muy linda además, pero me llama siempre la atención es que en La Guajira casi todo el mundo es cantante, son poetas, escriben canciones, los referentes vallenatos son guajiros, el Cesar tiene gente muy importante, pero también hay una presencia mayoritaria, diría yo, de gente guajira. ¿Le gusta el vallenato? Me encanta. Me encanta, me fascina. No puedo decir que me levanto con vallenatos porque como soy muy católica, me levanto con las oraciones. Okay. Pero el resto del día estoy todo el día con vallenatos. Y por ejemplo, ¿qué artista allí, digamos, le ha llamado muchísimo la atención? Que diga, mire, mi artista favorito es tal. Sí. Bueno, te voy a señalar en dos momentos, porque cuando en La Guajira nosotros hablamos del vallenato tradicional, sí, el vallenato auténtico, ese que llega al alma, que llega al corazón, vallenato, además, el vallenato clásico. Los hermanos Zuleta. Los Zuleta. Eso, digamos que ahí no tiene pierde. Y si ya hablamos del vallenato contemporáneo, moderno, pues Silvestre Dangond es el mejor referente sobre eso. Guajiro, además. Guajiro, exactamente. Y es como los dos ejes. Pero si estamos entre amigos en una parranda, va con los Zuleta. Y si estamos de baile, va con Silvestre Dangond. ¿Y dónde dejan a Diomedes entonces? Pues yo no soy muy diomedista en realidad, me gusta y respeto además toda la tradición que tiene, una que otra canción, de pronto sin medir distancia, bueno, cosas así, pero no soy muy diomedista, más al clásico de los Zuleta y de los Betos. ¿Y qué canción de los Zuleta le fascina? Que diga, mira, póngame en tal canción. Suave que me estás matando, La Espinita. Bueno, pero termine a ver cómo es, porque además lo hace muy bien, ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y matarte con una canción. Eres como una espinita que quedó clavada en el corazón. No, ya hay una cantante para el próximo Festival Vallenato lista. Podría participar en la canción inédita, además. No, bueno, no sé, hasta allá no, ese es un hobby propio, solamente cuando estamos entre amigos, de resto solo conferencias ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y el Servicio Público. O sea, no tiene el espacio para poder cantar, para nada. No, entre amigos, cuando estamos en familia y eso, con mi esposo, mis hijos. Bueno, como estudió en Antioquia, sí, pues come bandeja paisa, me imagino yo. Sí, me gusta mucho la bandeja paisa, me gusta mucho el chicharrón, pero también me gusta mucho el friche. Eso le iba a preguntar. El salpicón de pescado, la tortuga, todo. Eso le iba a preguntar, Sí, porque todo. el friche es una comida muy típica de la Sí, Guajira. es la comida tradicional. El ñame también, el suero también, el queso costeño. Sí. ¿Cómo alterna su comida aquí en Bogotá? Para mí es un poco difícil porque nuestra comida es muy rica en grasas, entonces digamos que siempre para cuidar el peso es un poco complejo, pero cada vez que voy eso
hay que hacerlo. Entonces siempre donde mi tía está el pescado frito, está el salpicón de pescado, está el friche, siempre esperándome en atenciones, pero no hay que dejar de comerlo, nunca lo dejo de hacer igual. ¿Y le gusta cocinar? Poco. Como muy poco. Poco, sí. Poco. Bueno, tiene una niña, ¿verdad? De 20 años. Sí, Laura Alejandra ¿Y ella Carán. qué estudia? Estudia Derecho También. en la Universidad Javeriana, sí, está en 7º semestre. Bueno, ¿y cómo es esa historia donde se conocen con su hoy esposo, Sí. que era militar en su momento, en Uribia justamente? En Uribia, sí. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo era personera municipal en ese momento, él era comandante de la unidad antitanques del ejército también para la época, en Uribia, con asentamiento en Uribia. Y para los desplazamientos yo siempre, digamos, debía tener seguridad. Él muy amablemente me brindaba la seguridad. Muy generoso además. Sí, era muy generoso, me brindaba la seguridad. Y además hay una historia muy coloquial con este tema y es porque la fuerza pública en esa época estaba teniendo como ciertos inconvenientes con las poblaciones indígenas y su jefe en el momento le dijo, yo vaya, preséntese donde la personera nueva porque nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando. Cuando pasaron los meses y nos casamos, el jefe, el comandante, el coronel de la época le dijo, hermano, yo le di la orden de que fuera y conociera a la personera, pero se casó con la personera. O sea, la orden no era esa. Pero digamos que siempre contamos esa historia porque es un recuerdo muy bonito que tenemos, pero así fue que nos conocimos. Con esa orden inicial del coronel de conocer y tratar de afianzar las relaciones para efectos de garantizar el buen tratamiento a las comunidades indígenas. O sea, como se despide, él termina siendo guayú también. Sí, habla más guayunaiki que yo, tiene como las palabras con más recordación y esas cosas. Yo, digamos, como desde pequeña me desprendí tanto del municipio, no tuve la oportunidad de aprenderlo, mi mamá lo hablaba perfectamente, entonces cuando estuve en la personería y también apoyando algunos proyectos en las comunidades indígenas para algunas empresas privadas, mi mamá era la que me servía de intérprete y de traductora, y era la que estaba conmigo con las comunidades indígenas y con una tía también, esposa de un tío, de mi tío Hernán, y eran las que me servían de traductora con la comunidad, porque era mi dificultad siempre, digamos, en ese caso. ¿Y usa manta Sí, guajira cuando va a Uribia sí. o no? Claro que sí, manta guayú tengo, tanto las heredadas por mi mamá como las que yo, digamos, he mandado a hacer, porque esas no es tanto como que las venda en un almacén o algo así, a pesar de que ya hay diseñadoras de la Guajira reconocidas por la, digamos, la realización de estos atuendos. Sí tengo mantas, me encantan, en la Guajira es lo mejor porque son súper frescas y es un atuendo muy elegante, es el propio para estar en la región. Y además de manta, sombrero guajiro, ¿no? No, ¿No? no, Porque es un sombrero no. típico. La Sí, Guajira sí tiene un los sombrero tengo, sí típico. los tengo, hay sombreros típicos. A mí me gusta más para los hombres, para los varones, me gusta más lucir la cabellera. O utilizar tequiara, que es la que utilizamos las mujeres también, la podemos usar en la parte superior, ¿no? Es un poco más como de gustos, ¿no? Pero Ya. es eso. Pues bueno, vamos a unos mensajes institucionales, pero tómense por favor el café. Claro que sí, traído de mi Guajira. Sí, señora. Y retomamos nuevamente aquí un café en el Congreso. Retomamos un café en el Congreso y hoy conversamos con la comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Sista Zúñiga Lindao. ¿Cómo y para qué le sirve la comisión a los colombianos, mi querida comisionada? La Comisión Nacional del Servicio Civil es un órgano autónomo e independiente que se encarga de la administración y la vigilancia de la carrera administrativa en Colombia. Es un órgano único, creado por la Constitución Política, y solo hasta 2004, con la Ley 909,
fue que se inició, digamos, en su conformación la Comisión Nacional de Servicio Civil. Nosotros adelantamos los procesos de selección por meritocracia y solo a partir de nuestros procesos de selección es que las personas pueden ingresar al servicio público demostrando sus capacidades, sus competencias por medio de exámenes, todo lo que son las competencias funcionales, comportamentales, sus habilidades, sus rasgos. Entonces, el país, digamos, en este momento cuenta con un órgano fuerte, porque lo hemos fortalecido en 22 años que tiene de presencia institucional, joven igual, frente a otras instituciones del Estado, pero con el cual pueden garantizar o se puede garantizar la transparencia y la objetividad en los procesos de selección y todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa en Colombia. ¿Y cuántos comisionados hacen parte de la comisión? Somos 3 comisionados. Tres. Tres comisionados, somos seleccionados, por concurso público de méritos que adelanta la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Nacional de Colombia, es por disposición legal, digamos, en este momento está conmigo el doctor Edwin Ruiz y la doctora Claudia Ortiz como comisionados en la CNSC. ¿Y ustedes operan cuando una entidad solicita la intervención o de oficio ustedes dicen, vamos a crear la planta en el Congreso de la República? Ok, nosotros tenemos facultades tanto en articulación como de vigilancia y oficiosa, ¿sí? Adelantamos procesos de selección de forma articulada, pero de pronto a veces llega un momento en que la entidad pública no quiere adelantar el proceso de selección y tenemos facultades coercitivas y facultades de vigilancia para hacer que se cumpla con las normas de carrera administrativa. Es básicamente eso, pero nosotros como comisión avanzamos en procesos de selección de forma permanente porque además sin ellos no podríamos subsistir. La comisión tiene un presupuesto pequeño, del cual solo el 5% es dado o entregado por el gobierno nacional y el otro 95% es de nuestra propia gestión, de la gestión que realizan los señores comisionados con las entidades, el cobro de las vacantes. Entonces digamos que el ejercicio es permanente con las entidades, pero lo más importante para nosotros, más allá de la coerción o del ejercicio de la vigilancia que podamos hacer preventiva, correctiva, sancionatoria, es la articulación con las entidades, tanto nacionales como territoriales. A ver, vamos a poner un ejemplo para que los colombianos lo entiendan un poco. Los profesores que están hoy contratados y que quieren hacer parte de la planta del Estado, Sí, entonces están pendientes para que la Comisión Nacional del Servicio Civil saque una convocatoria. así es. Se requieren tantos profesores. Sí. ¿Quién hace el examen? ¿Ustedes o contratan a alguien para que haga el examen? Mira, tocaste un súper punto porque en este momento nosotros estamos planeando con el doctor Edwin, que es el comisionado que tiene a cargo los procesos de selección docentes, un nuevo proceso de selección para docentes en todo el país, en la cual vamos a ofertar más de 12.000 vacantes. Estos son docentes en todo el territorio nacional. Se hace de forma articulada con las secretarías de educación y con el Ministerio de Educación Nacional, porque es todo el sector educación al frente de un proceso de selección con la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Qué hacemos nosotros para este proceso? Planeamos y articulamos con las entidades. En ese sentido, las entidades públicas avanzan, digamos, en los manuales de funciones, en todo lo que corresponde a esa ejecución del proceso de selección. Pero con posterioridad, digamos a ello, la Comisión Nacional del Servicio Civil abre una licitación pública, porque nosotros no hacemos los procesos solos, nosotros los hacemos de forma articulada también con las universidades. La academia tiene un rol importante para nosotros porque la misma ley le dio esa connotación. Entonces hacemos licitaciones, las universidades que están acreditadas por la comisión son quienes adelantan los procesos de selección y en razón a ello, digamos, avanzamos conjuntamente hasta las listas de elegibles. Docentes tenemos para corporaciones autónomas regionales, se inscriben en el proceso de selección y luego surte unas etapas. En esas etapas tenemos verificación de requisitos mínimos, tenemos la aplicación de la prueba funcional, que es donde la gente debe prepararse con anticipación para ganar la prueba. Luego pasamos a valoración de antecedentes, los empleos que tengan valoración de antecedentes y conformamos y emitimos lista de elegibles. Los exámenes que hacen y la gente que quiere participar en ellos, ¿qué debe estudiar para presentar un examen? Cuando estamos realizando un proceso de selección, la comisión antes de la prueba emite unas guías de orientación
y señala unos ejes temáticos, que son los temas, la temática que se debe estudiar por parte del servidor, digamos si se trata de ascenso o del ciudadano del común que quiere, digamos, en su momento ingresar al servicio público. Los temas son claros. Hay unas competencias básicas que está relacionado a todo lo que se sabe o se conoce de forma general en la administración pública y unas competencias específicas o relacionadas, más que todo es el término correcto, que ya es directamente relacionado a lo que es el ejercicio del empleo en específico. Y sobre eso la gente estudia para presentar el examen. Exactamente. Ustedes sencillamente lo que hacen es validar lo que la universidad hizo. Auditamos permanentemente, hacemos supervisión, el ejercicio de supervisión contractual, el ejercicio de auditoría permanente de lo que la universidad hace, pero la universidad es la que se encarga de construir la prueba, de hacer la validación de la prueba y de logísticamente también hacer la prueba. ¿Y si un ciudadano siente que fue mal calificado, reclama ante ustedes o ante la universidad? Reclama ante la universidad, sin embargo, nosotros estamos atentos en esos procesos de auditoría, también frente a las reclamaciones. Si hay una reclamación que fue mal contestada, también tenemos acompañamientos de entes de control, entonces vamos trabajando permanentemente con los entes de control cuando hay de pronto ni siquiera un hallazgo, sino solo una queja de un servidor, muchísimas formas, pero acompañamos el proceso de principio a fin. ¿Y dónde ve en los próximos años a la Comisión Nacional del Servicio Civil? Bueno, la comisión está en un proceso de crecimiento y de innovación permanente. Como te decía, pues somos una entidad pequeña en número de personas y joven por los solo 22 años que tiene, pero grande en misionalidad. Somos muy pocos igual al frente de este proyecto tan grande de país, porque es un proyecto de país, pero yo veo a la comisión grande, la comisión la veo innovando permanentemente, estamos con unos proyectos muy importantes incorporando el 7% de las vacantes que se ofertan para las personas con discapacidad, eso en razón de una ley emitida precisamente por el Congreso de la República, que es la 2418 de 2024, y eso digamos que nos abrió un campo de acción como comisión bastante importante, sobre todo frente a lo que es el tema de inclusión, al tema de equidad y de posibilidades para poblaciones vulnerables, para poblaciones más pequeñas. Veo a la comisión fortalecida, la veo trabajando cada día más, como hemos dicho, en esta presidencia 2026, trabajando por el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los sistemas meritocráticos y en las instituciones en Colombia. Pues bueno, doctora Sista, ha sido un gustazo haber estado conversando con usted y haber tomado este café de Fonseca Guajira. Así es, así es. O sea, hay de Fonseca hay una canción muy linda que es el Cantor de Fonseca, ¿no? Que es uno de las canciones muy, muy clásicas del vallenato clásico colombiano. ¿Sabe algo de eso o no? Sí, pero no me la vas a poner a cantar. Ya te regalé un pedacito de una. Sí, sí, la cantó Carlos Vives también. Sí, ¿no? Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo, Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias, Edgar, por la invitación.